Desde Venezuela hasta los petroleros rusos, ¿crees que Estados Unidos se está manteniendo en silencio? Vayamos al peor escenario posible. ¿Está Estados Unidos ampliando en silencio una guerra global? Porque hemos sabido, como mencionó Richard, del nuevo paquete de armas de $11.100 millones destinado a Taiwán, el mayor hasta ahora. ¿Qué opinas de eso? Richard has just spelled out what the national security state. Richard acaba de explicar lo que significa la Declaración de Seguridad Nacional cuando dice que el imperio estadounidense se ha acabado y que no podemos intentar dirigir el mundo, se dividirá en regiones. Significa exactamente lo que él dijo, trabajar a través de intermediarios en la práctica. En otras palabras, no podemos permitirnos más costes para ir a la guerra contra Rusia en Ucrania. Eso es un pozo sin fondo de dinero, dada la corrupción y el hecho de que Ucrania ha perdido tanto. Pero creo que Trump está harto de Europa. Has visto todas sus declaraciones anti-europeas. Así que básicamente cuando habla de renunciar al imperio, está hablando ahora de la lucha de Europa con Rusia. Si Europa quiere luchar contra Rusia, dice, ya sabes, que sea nuestro intermediario. Haremos todo lo posible para ayudarla. It be our proxy. We'll do everything we can to help it. We're going to continue to give it the radar guidance and the military. Vamos a seguir proporcionándoles orientación por radar y objetivos militares, diciéndoles exactamente dónde bombardear en Rusia. Pero no vamos a gastar dinero en ello. Europa tendrá que asumir la responsabilidad de la financiación. Por desgracia, tenemos allí a nuestros títeres. Merz, que acaba de decir que quiere volver a reclutar alemanes para un nuevo Wehrmacht que luche contra Rusia, como si fuera a haber una guerra terrestre. Macron, que sigue enviando mercenarios franceses. Y por supuesto, Starmer en Inglaterra. Así que se trata de utilizarlos como intermediarios. Estados Unidos se está desvinculando de ellos, del mismo modo que intenta en Asia usar a Taiwán, Japón y Corea del Sur como intermediarios, o en América Latina, con gobiernos como el de Bolsonaro, a quien Trump intentó liberar de la cárcel tras su intento de anular las elecciones. Pero hay otra cosa necesaria para poner fin al control de Estados Unidos, y es algo a lo que creo que te referías. Significa el colapso del derecho internacional, la sustitución no solo del derecho internacional, sino de todos los principios de las Naciones Unidas que se crearon aparentemente de forma legal después de la Segunda Guerra Mundial. Tomemos, por ejemplo, la ley del mar. Establece que el mar pertenece a todos y no está nacionalizado como parte de Estados Unidos. Trump dice que otros países han robado los océanos Atlántico y Pacífico a Estados Unidos, que son nuestros y que vamos a recuperarlos. Estoy en cierto modo parafraseando o ampliando su forma de pensar, pero también se trata de los acuerdos climáticos, de los acuerdos de París entre países que están todos amenazados por los fenómenos meteorológicos extremos globales. En todas partes. The floods and the droughts that are happening all over, they're trying to decarbonize. Están intentando descarbonizar el medio ambiente para evitar este desastre climático, el aumento del nivel del mar, las costas inundadas por todo el mundo. Pero Trump básicamente dice que, del mismo modo que estamos en contra de que digas que la ley del mar es libre para todos, como si no estuvieras hablando de nuestro océano, también estamos en contra de cualquier acuerdo internacional sobre el clima que nos impida controlar el comercio energético mundial mediante nuestro control del petróleo y decidir quién puede producir y comerciar con ese petróleo y a quién podemos bloquear. Todo eso queda bloqueado. Así que tenías el derecho internacional, el libre comercio, el estatus de nación más favorecida y la libre circulación de capitales. Todos estos movimientos y toda esta ideología que se estableció al final de la Segunda Guerra Mundial parecían ser el rumbo que tomaba la civilización. Todos los gobiernos, la mayoría de ellos, actuando juntos para resolver problemas comunes en el mundo,
como quién puede usar el mar, cómo evitar que algunos países contaminen el medio ambiente y perjudiquen a otros, amenazando su seguridad, y así sucesivamente, incluso en términos militares. Sí, habría seguridad nacional y fuerzas armadas en cada país, pero no a costa de la seguridad militar de otros países, como siguen diciendo el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores rusos. Todo esto equivale a un ataque, afirmando que el derecho internacional ha llegado a su fin. Todo está sujeto al orden basado en normas de Estados Unidos, donde básicamente cualquier acuerdo o norma que rija el comercio internacional o el uso de combustibles está bajo la dominación estadounidense. Y ahí está la verdadera maniobra de poder. En realidad solo hay una esfera de influencia, una regional, y es la de Estados Unidos sobre América Latina. Todos esos otros países que se supone que tienen una esfera de influencia. Cuando se habla de una esfera de influencia rusa, significa que Europa luche contra Rusia, no nosotros. Cuando se habla de una esfera de influencia china, significa, que China intente hacer lo que pueda, pero nosotros la rodearemos con los países del Quad y con los apoderados estadounidenses, especialmente en Taiwán, con quien acabamos de firmar un acuerdo. Estados Unidos acaba de firmar un enorme acuerdo de armas, creo que de unos $11,000 millones, para intentar contrarrestarlo. Estados Unidos no reconoce la esfera de influencia de ningún país salvo la suya propia, que básicamente significa manteneos fuera de América Latina. Y, como Richard acaba de señalar, eso no era la doctrina Monroe. Cualquier país podía comerciar o endeudarse con otros países. De hecho, justo cuando los países latinoamericanos a partir de la década de 1920 obtuvieron su libertad política de sus colonizadores extranjeros, México, Brasil, todos ellos, se endeudaron principalmente con banqueros británicos. Y Haití se endeudó para comprar su libertad a banqueros franceses. Todos estos países latinoamericanos se convirtieron en satélites financieros de Inglaterra y de los banqueros europeos. A Estados Unidos no le molestaba eso, ni tampoco el comercio con otros países. Estados Unidos estaba totalmente a favor del comercio latinoamericano con otras naciones, siempre que los beneficios se enviaran todos a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el beneficiario de ese comercio. Así que básicamente, Trump está diciendo que no se puede permitir una esfera de influencia a menos que Estados Unidos sea el único beneficiario de cualquier superávit económico o de balanza de pagos generado por estas 5 regiones. Ese es el doble rasero que el estudio de seguridad nacional pretende promover. Si pudiera añadir otro punto, de nuevo, solo para enriquecer las capas de comprensión de lo que está ocurriendo aquí. Verás, Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial como la potencia económica dominante. Pero no era solo eso. Era el dólar estadounidense en todas partes. Estados Unidos financiándolo todo, proporcionando los préstamos, el Plan Marshall y todo lo demás para el mundo entero, dominando el comercio mundial. También era una dominación política, una dominación ideológica. Hollywood producía las películas que todo el mundo veía. Levi Strauss fabricaba los vaqueros que todos aprendieron a llevar, y así sucesivamente. Todo eso, con una posible excepción, ha acabado por revertirse. Estados Unidos ya no es la principal potencia económica. Hemos hablado de esto hasta la saciedad. Y las pruebas de ello están por todas partes y siguen acumulándose literalmente cada día. Lo mismo ocurre con la política. Ya sabes, en algunos de los temas clave, Estados Unidos no solo pierde votaciones en las Naciones Unidas, sino que las pierde de forma abrumadora. Hay votaciones de más de un centenar de países contra 5. Estados Unidos es uno de esos 5. Israel suele estar ahí y luego unas pocas islas pequeñas del Pacífico. Pero el resto del mundo ya no está de acuerdo. E incluso los europeos, tan serviles hacia Estados Unidos como siguen siendo, al menos los dirigentes,
están haciendo declaraciones en contra de las políticas estadounidenses. Y puedo asegurarte que el ambiente aquí, solo llevo un par de días, está lleno de críticas a Trump, entre líneas o directamente, en la prensa y en otros lugares. Así que el armamento político ya no existe. La posición política ha desaparecido. La posición económica ha desaparecido. La posición ideológica ha desaparecido. El mundo ya no sigue cada moda que surge de Estados Unidos como antes, ya sea en la forma de vestir o en cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué queda? Aquí está mi punto. El poder militar. Aún no hemos demostrado al mundo que nuestro ejército ya no es abrumador. Durante la mayor parte de los últimos 30 años, y había organismos que se encargaban de ello, cuando se hacían recuentos de cuánto gastaban los principales países del mundo en defensa, Estados Unidos aparecía no solo como el número 1, sino como el país que gastaba más en su ejército que los siguientes 8 o 9 países juntos. Y esos 8 o 9 incluían a Rusia y China. En otras palabras, Estados Unidos fue tan abrumadoramente dominante en el periodo de la Guerra Fría, en el ámbito militar, como lo fue en el económico, político e ideológico. Así es como interpreto lo que dijo Michael, y ese fenómeno, que me sigue pareciendo mucho más importante de lo que la atención que recibe sugiere. Disparar a personas inocentes que no han sido declaradas culpables, personas que están sentadas en barcos en el Caribe o en el Pacífico, por cierto, creo que unas 95 o una cifra similar, han sido asesinadas. Es un símbolo muy poderoso de vamos a usar lo que todavía tenemos, el ejército. No vamos a depender de lo que hicieron los anteriores presidentes estúpidos, que era hacer que la Marina abordara el barco y confiscara las drogas. The Navy, you board the ship, you confiscate the drugs if they're there, you arrest the people involved. Si están allí, arrestas a las personas implicadas y luego van a su país y son juzgadas. No, eso no funcionó. Así que ahora usamos lo que nos queda, el puño. Estamos en posición de decir, cuidado, mundo. Si te pones de nuestro lado equivocado, te haremos esto también. Bien, esto es usar el ejército porque no queda nada más que usar. Y aquí hay dos posibles resultados. Primero, puede que funcione. Aterrorizarás a gran parte del mundo con la amenaza de una acción militar. En última instancia, una acción militar nuclear. Y podrías tener ambos. Por supuesto, provocarás que el resto del mundo te vea como el principal peligro para la paz mundial y se organice económica y políticamente para derrotarte. To defeat you. And here let me leave you with a observation. Y permítanme dejarles una observación. Hemos vaciado nuestra industria manufacturera. No podemos hacerlo solos. Y si el resto del mundo empieza a vernos como una nación rebelde dispuesta a amenazar con la fuerza militar, habrá reacciones. Pregúntense, si los asesores del señor Trump, que quieren una guerra en Venezuela, se salen con la suya, y Estados Unidos ataca, desembarca tropas y todo eso, no se trata solo de que los rusos y los chinos puedan tener algunas sorpresas para ellos en Venezuela. Pueden, por supuesto, tomar medidas de represalia de muchas maneras. Puede que volvamos a oír hablar de las tierras raras y de otras cosas que podrían usar contra nosotros. Y ahí vemos, una vez más, el camino hacia la guerra trazado justo delante de nosotros, dependiendo de las decisiones que se están tomando literalmente mientras hablamos. Bueno, Richard ha definido el problema. La posición económica de dominio que Estados Unidos tuvo alguna vez ya no existe. Ha desaparecido. Entonces, ¿cómo puede Estados Unidos mantener su nivel de vida sin industria, con la desindustrialización, y habiéndose convertido en un país deudor en lugar de ser el principal acreedor del mundo, que poseía la mayor parte del oro mundial y los derechos financieros sobre otros países? Pues bien, como acaba de señalar Richard, ahora otros países tienen que empezar a pagar por las guerras militares que Estados Unidos libró en el pasado. Y parte de ese pago sigue destinándose, creo, a sostener el complejo militar industrial estadounidense. Estos países,
Europa y otros, se supone que deben comprar armas estadounidenses, a pesar de que Alemania intenta desarrollar su propia versión del keynesianismo militar a través de sus propios fabricantes de armamento. El hecho es que, sin los precios energéticos rusos y los bajos costes de producción, realmente no puede competir con Rusia ni con otros países. Otros países tendrán que ofrecer beneficios a Estados Unidos para subvencionar su desindustrialización, para subvencionar sus enormes déficits presupuestarios federales, que se esperaba financiar en gran medida mediante la tenencia de valores del Tesoro por parte de otros países como reservas monetarias extranjeras. Todo esto parte de la suposición de que, de algún modo, Estados Unidos va a dirigir las políticas de otros países para asegurarse de que todo siga girando en torno a sí mismo, como si fuera el centro de una telaraña que se extiende hacia afuera. That's all extending out. And the question is, are other countries going to say, y la pregunta es, ¿van a decir otros países, queremos nuestro superávit económico para nosotros mismos, igual que Venezuela quiso sus recursos naturales y las rentas derivadas de ellos para sí misma? Estados Unidos tiene una sola cosa que ofrecer a estos países. Ya no son exportaciones industriales, no son préstamos. Es el acuerdo de no bombardearlos, no aterrorizarlos y no imponerles gobiernos de cambio de régimen como Israel o la masacre del Maidán en Ucrania. Y aparte de la capacidad de Estados Unidos para crear caos en otros países, como creo que comentamos en el último programa, Estados Unidos realmente no tiene nada que ofrecer. Entonces, ¿por qué otros países no actúan en su propio interés económico y dicen, estamos generando ahora el superávit económico? El superávit debería ser para nosotros. Queremos obtener nuestros propios beneficios de nuestras exportaciones. ¿Por qué no deberíamos comerciar con las economías de más rápido crecimiento del mundo, China, Rusia y otros países de Asia Oriental, en lugar de hacerlo con una economía interna en declive como la de Estados Unidos, cuyo PIB es primeramente financiero y rentista por naturaleza, bienes, finanzas, seguros de salud y otras compañías de seguros? Health insurance and other insurance companies. These are not things that America can't offer. Estas no son cosas que Estados Unidos pueda ofrecer a otros países. Los beneficios de su sector rentista, de la búsqueda de rentas económicas, porque eso no es realmente un producto. Y sin eso, todo lo que le queda a Estados Unidos es la capacidad de explotar mediante amenazas. No tiene nada positivo que ofrecer a otros países, salvo que de algún modo ha contado con la lealtad personal de los tres europeos que mencionamos, Macron, Merz y Starmer. Y creo que hoy hay una reunión en Europa, puede que esté ocurriendo mientras hablamos. Creo que 10 países europeos quieren apropiarse de los ahorros de Rusia, confiscar las reservas monetarias rusas en Europa, y 8 países se oponen a ello. Monetary savings in Europe. 8 countries are opposing this. Trump in the national security statement said he wants. Trump, en la Declaración sobre Seguridad Nacional, dijo que quiere que al menos 4 países se retiren de la Unión Europea: Italia, Hungría, la República Checa y algunos otros. Pues bien, parece que ahora muchos más países están intentando separarse de la UE y romper con el liderazgo de la UNM, que son marionetas de la OTAN. Significa romper con el vehículo estadounidense para controlar la política europea de otros países a través de sus intermediarios. La OTAN y la UE son intermediarios estadounidenses para controlar a los países. Así que cuando se habla de naciones que actúan en su propio interés, eso significa liberarse de la OTAN y de todos esos gobiernos intermediarios que Estados Unidos ha puesto en su lugar. Proxy governments that America has put in place. You know, it's tribute. Ya sabes, es un tributo. Cuando von der Leyen hace el acuerdo con Trump, él ofrece reducir los aranceles. Solo reducirlos, no eliminarlos, reducirlos. Y a cambio, los europeos deben pagar tributo. Tienen que comprar gas natural licuado a Estados Unidos a un precio que no pueden permitirse. Y deben invertir $700,000 millones de su superávit aquí en la economía estadounidense. Absolutamente extraordinario.
Pero ese es el modelo. Vas a recibir tributo. Como Roma, al final recibía tributo de todos pueblos que se rebelaban contra ella, porque no querían seguir pagándolo. Sabes, Estados Unidos se encuentra en una situación muy peligrosa y está tomando todas las medidas que eso conlleva. Está intentando salir del declive de su imperio mediante acciones que pretenden ser rupturas simbólicas, pero cuando se observan las consecuencias reales, empeoran el dilema. Cuando se retira del acuerdo climático, mira cuál es el siguiente paso. Me salto algunos detalles, pero el siguiente paso fue el anuncio de ayer de la empresa Ford Motor de que abandona su programa de vehículos eléctricos. Invirtió decenas de miles de millones de dólares en ello, todo tirado por la borda. Tens of billions of dollars in that, all thrown away. They're going back to just producing fossil fuel. Van a volver a producir únicamente vehículos de combustibles fósiles, pero el resto del mundo avanza hacia los vehículos eléctricos. Ford se rinde porque los chinos los han superado en producción, en competencia, y ya fabrican los vehículos eléctricos mejores y más baratos. Así que se retiran. Eso hace que Estados Unidos dependa aún más de los combustibles fósiles y por tanto sea más responsable del calentamiento global que provoca su combustión. Es como si el mundo se preocupara por el tráfico de drogas, pero ahora Estados Unidos es el más en pollas. Vas a concentrar una dependencia tras otra en nombre de la independencia. Y creo que lo que estás viendo es solo un esfuerzo desesperado. Incluso Venezuela, si vas a comprometerte con el petróleo y el gas, entonces sí, tiene sentido querer apoderarte del petróleo y el gas de Venezuela, porque a diferencia de Oriente Medio o Nigeria, está en el hemisferio occidental. Quiero decir, no es una forma de pensar muy sutil, pero ahí vas otra vez, usando tu ejército, porque no puedes lograrlo de otra manera. Y pensar que el único mensaje que recibe el resto del mundo es conformarse, es cometer un error terrible. Los chinos han demostrado durante los últimos 30 años que su respuesta es volverse autosuficientes, romper con la dependencia de Estados Unidos para cualquier cosa. Y quiero recordar a todos, después de la Segunda Guerra Mundial, en mi profesión, la economía, en las universidades, la subdisciplina más popular se llamaba desarrollo económico. La mayoría de los jóvenes que se dedicaban a ese campo lo hacían con buenas intenciones, queriendo ayudar a los pobres del mundo a desarrollarse. Se estudiaban las economías agrarias, se analizaban las economías dependientes de la minería, y se hablaba de cómo diseñar estrategias para salir de su terrible pobreza y entrar en el mundo moderno, que significaba Norteamérica, Europa Occidental y Japón. Bien, aquí estamos, 70 años después de hablar de desarrollo económico. El único país que no recibió ayuda de Occidente para su desarrollo económico fue China, y junto a ella, Rusia y Corea del Norte. Todos los demás recibieron todo tipo de ayuda del Plan Marshall y asistencia extranjera de una u otra clase, y también recibieron delegaciones. Muchos de mis compañeros de clase viajaron a esos países para dar consejos, para enseñar. ¿Quiénes han tenido éxito? Rusia, China y Corea del Norte. ¿Quiénes no? Todos los demás. Eso es lo que la ayuda de Occidente hizo por ellos. No lo ignoran. Puede que no lo digan, pero lo saben. Tienen que saber qué fue lo que en el mundo permitió a los chinos a su manera, e incluso a los rusos a la suya, adquirir el poder, la riqueza y la independencia que otros desearían tener, pero ni siquiera pueden aspirar a alcanzar en la situación actual. Todas estas son formas de entender que el aislamiento de Estados Unidos es otra manera de comprender lo que estamos viviendo.